Buenos días. En primer lugar, agradecer, como no podía ser de otra manera, a los organizadores y en especial a José Ramón Bengoechea, que fue el que inicialmente me realizó la invitación para estar hoy aquí en estas jornadas. Yo voy a hacer una intervención en la que, en principio, lo que a uno le pide es entrar directamente en los temas que ha planteado Íñigo, es decir, dejarse de la cosa esta que uno prepara y hace muchos folios, pero al final es el debate, porque coincidiendo en gran parte, es decir, que al final tampoco va a haber excesivas diferencias en algunos temas, pero en otros sí, y de calado. Entonces, sí que luego lo podemos dejar para luego, pero sí que entraré en alguno de los temas de manera, desde luego, diferente a como lo ha planteado Íñigo. Cuando José Ramón me invitó a estas jornadas, yo me planteé dos preguntas para un problema que entiendo que es el que existe actualmente. Y esas dos preguntas son si se puede realizar un referéndum. Luego ya entraré en el detalle sobre la independencia, sobre la soberanía o sobre alguna otra cosa. Y, en segundo lugar, si es posible o si es factible jurídicamente realizar una reforma de la Constitución que reconozca el derecho de secesión. En principio voy a contestar a las dos preguntas que sí, es decir, que creo que jurídicamente se puede realizar un referéndum y creo que me centraré en el caso catalán. Creo que hoy en día el problema es Cataluña. No significa que, evidentemente, que no se pueda utilizar para otras comunidades autónomas o para otros territorios del Estado, pero el problema hoy es Cataluña. Se puede realizar un referéndum, yo creo que jurídicamente cabe realizar ese referéndum y, en segundo lugar, no tengo ninguna duda de que puede realizarse una reforma constitucional que reconozca el derecho de secesión. Puede que a alguien le sorprenda esta postura mía en defensa del ejercicio del reconocimiento del derecho de secesión, pero ya hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar estos temas, le leí a Wayne Norman, que es uno de los grandes teóricos del ejercicio del derecho de secesión, que, curiosamente, los más ardientes defensores de la regulación del derecho de secesión son en muchos países los antisecesionistas. Es decir, yo no me gustaría utilizar el término antisecesionista por ese previo del anti, porque creo que no hay que ser anti nada, digamos, activamente, pero desde luego no soy secesionista, pero sí soy muy firme partidario del reconocimiento del derecho de secesión en una reforma constitucional. ¿Por qué o cuál es la razón? Yo creo que hay un hecho evidente que se está produciendo, ya digo, sobre todo me voy a centrar en el caso catalán, que es que hay una voluntad. ¿Hasta dónde llega esa voluntad? Evidentemente no lo sabemos y por eso es necesario consultar, pero hay una voluntad de que se pregunte a la ciudadanía catalana sobre cuál quiere ser su futuro. Desde el año 2010 se han producido continuamente movilizaciones no voy a entrar tampoco en las cantidades, muchos cientos de miles de personas. Ha habido una declaración del Parlamento catalán por abrumadora mayoría. Es evidente en estos momentos que la mayoría de los partidos en el Parlamento catalán están a favor de que se realice algún referéndum o consulta. En esas circunstancias, en un Estado democrático, hay que encontrar una vía, no en estos momentos para el ejercicio del derecho de secesión, entiendo, pero sí, desde luego, una vía para canalizar esa voluntad mayoritaria de que se pregunte a la ciudadanía catalana sobre cuál quiere ser su futuro. Ayer el profesor Ferran Recajo lo recogía y yo también tenía el dato en torno, que es desde luego superior al caso vasco, en torno al 70-75% de la población catalana es favorable a la realización de una consulta, una pregunta, un referéndum. Luego entraré desde el punto de vista jurídico en las diferencias sobre su futuro, sobre su integración o no integración en el Estado español. Por lo tanto, con esas cifras hay que buscar una salida. La salida
en el siglo XX, o por lo menos a comienzos del siglo XX, era muy fácil en una situación, digamos, en que la presión fuera a más y ese 70% no encontrara vía, y entonces se podían aplicar determinados instrumentos. Luego sobre esto también volveré al analizar una hipotética declaración unilateral de independencia. Como decía, a comienzos del siglo XX era muy fácil, se enviaba al ejército y se resolvía la situación. En el caso español, desgraciadamente no pude estar en toda la conferencia de Juanjo Álvarez, pero luego en el debate lo comentó. El año 34 en Cataluña se produce una declaración o una proclamación del Estado catalán, el gobierno republicano, el gobierno legal republicano, envía tropas a Cataluña y inmediatamente, en cuestión de, yo creo que no llegó a la hora, solucionó la situación porque no existía capacidad desde la otra parte de enfrentarse a esa situación. Evidentemente eso en el siglo XXI no se puede plantear así, ni se debe plantear así, y creo que desde luego sería inaceptable por el conjunto de la sociedad española y también por la comunidad internacional. Pero dicho esto, también entiendo que esa salida que hay que buscar a la situación tiene que ser de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Yo soy un firme partidario del Estado constitucional de derecho, del entendimiento, como se viene realizando después de la Segunda Guerra Mundial, del Estado constitucional de derecho, en el que la legalidad tiene como primera medida la Constitución y todo hay que medirlo a través de la Constitución y, por lo tanto, hay que seguir los procedimientos establecidos en la Constitución. Como además entiendo, intentaré explicarlo, que hay salidas, esas salidas constitucionales pueden utilizarse. No voy a entrar en su viabilidad política. En primer lugar, porque no soy politólogo. En segundo lugar, porque, y en eso no lo suelen ser los politólogos tampoco, no soy adivinador de lo que va a pasar en el futuro. Ellos tampoco lo suelen ser. A veces les pasa como a los economistas. Suelen explicar muy bien los sucesos pasados, pero el tema del futuro es muy complicado para todos, también para ellos y, desde luego, mucho más para un jurista. Yo creo, y es el único comentario que voy a hacer a este respecto, que la situación política española va a cambiar a corto plazo, también la catalana, pero desde luego la española, y entonces se podrán dar otras circunstancias. Por lo tanto, creo que no se puede analizar la viabilidad solo desde la situación a día de hoy con el Gobierno del Partido Popular. Yo creo que hay que tener una perspectiva más amplia. Bien, dicho esto, esas posibles soluciones que pueden existir dentro del marco constitucional, ¿cómo se pueden canalizar? Ya he dicho antes que creo que se puede realizar un referéndum y creo también que se puede realizar una reforma constitucional. Pero en esto también, y me imagino que se discrepará o habrá quien discrepe, reconozco que es complicado porque quienes tienen que dar el paso tienen que ser los órganos centrales del Estado, en gran parte, y para cualquier dirigente del Estado, en concreto para el presidente del Gobierno, es una situación complicada dar pasos adelante. ¿Por qué? Porque está enfrentado a dos fuerzas completamente opuestas y, desde luego, entiendo que no es fácil. ¿Cuáles son estas dos fuerzas opuestas? La situación en Cataluña, también en Euskadi, pero de otra manera, pero podemos identificarlas, desde luego, de mayor deseo de autogobierno y de realización, en el caso catalán clarísimo, de realización de una consulta, un referéndum ya, es decir, hacia una mayor descentralización con la posibilidad de la ruptura del Estado, y por el otro tenemos la situación del conjunto de la sociedad española a través de las encuestas en las que se han venido realizando en los últimos tiempos. Podemos decir que está dividida en tres partes. Hay más o menos un tercio que es favorable al mantenimiento del Estado autonómico actual, con matizaciones, pero mantenimiento del Estado autonómico actual. Pero, en segundo lugar,
Otro tercio, más o menos los tres en torno al 30%, está dispuesto a una recentralización y hasta la desaparición de la forma de autonomía actual. Y finalmente queda más o menos un 30%, algo menos, que estaría dispuesto a estudiar mayores dosis de autogobierno, la consulta, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos con quien tenga que tomar la decisión, sabe que tiene un 60 y tantos % de la población que como mucho va a llegar a la situación actual para entender la transformación del Estado. Por lo tanto, es complicado. Y yo creo que es complicado para cualquiera que esté en esa situación en la presidencia del Gobierno. No estoy hablando, evidentemente, del presidente del Gobierno actual. Por lo tanto, hay que también tener ese dato en cuenta. Pero también, y añado, que es el momento en el que se necesitan hombres y mujeres de Estado que sean capaces de explicar a la población que hay que tomar determinadas medidas en un momento concreto de crisis territorial como la que se vive en el Estado y adoptar decisiones probablemente impopulares, pero que hay que llevarlas adelante si se quiere. Y yo en eso, por ejemplo, lo reconozco, yo quiero el mantenimiento de España como se ha conocido desde el nacimiento del Estado liberal, es decir, España también dentro con Euskadi y Cataluña, pero para eso hay que tomar determinadas decisiones y, en última instancia, aceptar las reglas del juego democrático, es decir, que si al final saliera otra situación, evidentemente aceptarla. Bien, antes de exponer esas posibles soluciones desde el punto de vista jurídico, muy brevemente, porque creo que no es tampoco el momento, pero sí dos puntualizaciones sobre, de alguna manera, dos decisiones que se tomaron en la Constitución o en el momento de la transición a la democracia y que están en el origen o parcialmente en el origen de la situación que vivimos ahora. Y con la primera de ellas, que es que cuando se hace la transición a la democracia y luego con la elaboración de la Constitución, se toma una decisión que es la de extender la autonomía a todos los territorios españoles. Yo creo que eso fue un error en aquellos momentos. Hoy en día yo creo que ya irresoluble, porque no creo que es posible dar marcha atrás, pero en aquellos momentos yo creo que sí. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los dos últimos siglos de Estado liberal y, desde luego, la situación en 1977 muestran que en España el problema territorial claramente es Euskadi y Cataluña. No hay más. Sé que si hay alguien en la sala que provenga de otros territorios puede sentirse molesto, pero yo desde luego lo veo así. Históricamente yo creo que ha sido así. No quita para que haya movimientos de reivindicación en otros territorios, pero el problema territorial en los dos últimos siglos del Estado liberal han sido, por una parte, Euskadi y, por otra, Cataluña. Lo fueron durante el siglo XIX, fundamentalmente en el caso vasco, con las reglas carlistas, Cataluña con mayor presencia en el siglo XX, sobre todo en el momento de la República, en el momento de la Segunda República, el problema territorial es Cataluña, y cuando se produce la transición, el problema territorial sigue siendo el mismo. Por diversas razones, que no voy a entrar ahora, se decidió con las preautonomías extender la autonomía a todos los territorios. Eso significó, sobre todo en el caso de Cataluña, que al final entra en el café para todos y en una solución constitucional que ha resultado en la práctica muy igualitaria entre todas las comunidades autónomas, y eso creo que es un error. Por eso también, y sobre esto luego volveré, he dicho antes que soy partidario del reconocimiento del derecho de secesión, pero no soy secesionista y tampoco soy federalista. Y sobre esto volveré luego, pero ahora sí señalo que en ese sentido de resolver un problema territorial que existe en dos territorios en España, el modelo federal yo creo que no resuelve nada. Al revés, yo creo que enturbia la situación y no aporta nada.
y al final como se trata es de buscar soluciones, si algo no da una solución, creo que no tiene sentido. Otra cosa es su utilización desde el punto de vista político, igual que luego discreparé del derecho a decidir que ha comentado antes Íñigo Urrutia. Yo creo que jurídicamente no existe el derecho a decidir. Existen otras cosas, pero jurídicamente no existe. Pero yo entiendo que se pueda utilizar políticamente el derecho a decidir. Entiendo también que se puede utilizar el federalismo, pero volveré sobre esto luego. El segundo problema yo creo que se aborda mal en la Constitución y que es parte de los problemas que tenemos, es la expresión que se utiliza en el artículo 2 de diferenciar entre nacionalidades y regiones. No porque no crea que sea correcto, que creo que sí lo es, sino el no haber sabido extractar o sabido extraer ninguna conclusión de esa diferencia. Creo que fue una fórmula ingeniosa. Yo no soy contrario a la misma. Hay mucha gente que lo critica, por eso se debía haber reconocido España como nación de naciones, y yo creo que fue una solución aceptable en aquellos momentos. No se utilizaba el término nación, que podía ser el año 78 muy complejo de aceptar por muchos sectores de la sociedad española, pero se adoptaba un término que era el de nacionalidades, que bueno, podía en el imaginario colectivo haber significado una situación muy parecida. El problema es que de ahí no se derivó nada. A partir del año 78 nos encontramos con que jurídicamente no hay diferencia entre nacionalidades y regiones. Si se hubiera adoptado realmente esa distinción para dotar de contenido y a las nacionalidades del Estado haberles dado una situación de autogobierno particular, yo creo que estaríamos en otra situación. En la Constitución, a pesar de que jurídicamente no hay menciones a que esas nacionalidades vayan a tener un nivel mayor de autogobierno, sí que parecía que de alguna manera, a través no solamente de su mención en el artículo 2, sino luego en la distinción que se hacía en los estatutos de autonomía entre los del 143 y los del 151, y luego el añadido de la disposición transitoria segunda, en la que se habla de aquellos territorios que hubieran plebiscitado un estatuto de autonomía, y parecía que las nacionalidades iban a ser esos territorios que en la Segunda República habían plebiscitado, es decir, Euskadi, Cataluña y Galicia. Por lo tanto, había algún elemento que podía haber ayudado a esa diferenciación. Sin embargo, no se utilizó, no se ha extraído ninguna conclusión, y nos encontramos con que, en el caso de Cataluña, al final su nivel de autonomía, porque la diferencia entre 143 y 151 en la Constitución desapareció a los años, es que no hay diferencia entre el nivel de autogobierno de Cataluña y el de La Rioja o el de Murcia. Evidentemente con competencias diferentes, porque eso sucede en todos los estatutos, y con algunos hechos diferenciales evidentes, que es el tema de la lengua, pero en eso es porque en unos casos existe y en otros no porque en sí se le haya dotado de un autogobierno específico a Cataluña. Por lo tanto, tenemos que no se adoptaron las decisiones que entiendo que se debían de haber adoptado en aquellos momentos, y para no volver a hacer la recapitulación de lo que ha sido el Estado autonómico en estos últimos 35 años, pasaría a las soluciones. Una ya la he apuntado, que es la que está propugnando el Partido Socialista, que es la del federalismo. Y he dicho antes que yo no soy federalista. Esto puede ser una afirmación irrelevante y, desde luego, que evidentemente puede tener un mínimo interés el que yo lo sea o no lo sea, pero sí quiero explicar algunos de los problemas que existen en relación con la utilización del Estado federal o del término federal, algunos de ellos que ya fueron puestos de manifiesto ayer por el profesor Ferran Requejo. Lo primero es que se confunde y no se explica la diferencia entre el federalismo como valor o como ideología que lleva a la descentralización política dentro de un Estado, que puede adoptar diferentes formas institucionales,
y una es la de formalmente el Estado federal, pero no es la única. Normalmente, cuando uno habla fuera de España, el concepto de federalismo que se utiliza suele incluir al Estado autonómico, porque es un proceso de descentralización, pero evidentemente institucionalmente no es un Estado federal. Pero, ¿qué son los Estados federales? Y vuelvo a repetir, ayer lo decía el profesor Ferran Requejo, no hay un modelo de Senado federal, no hay un modelo de Poder Judicial federal, no hay un modelo de competencias entre Estado federal y Estados federados, Estados miembros de la Federación a nivel comparado, porque prácticamente todos son diferentes. Es decir, no hay prácticamente casi ninguna característica común, o muy pocas características comunes. Cada Estado federal se ha formulado de una manera diversa. Por lo tanto, habría que exigir, lo primero, que se nos diga qué modelo de Estado federal se plantea. Ayer él lo decía, y los ejemplos pueden ser muchos, desde el caso canadiense, con un federalismo más o menos asimétrico, hasta un caso, digamos, en el otro extremo, siempre dentro de lo que puede ser los estados democráticos avanzados, que es el caso de Austria, que en su práctica política diaria, no voy a decir que sea casi un Estado unitario, pero no dista mucho de un Estado unitario en su funcionamiento práctico real. Y los dos formalmente son Estados federales. Por lo tanto, lo que quiero decir es que para realizar las reformas necesarias que se propugnan propias de un Estado federal, se pueden realizar dentro del Estado autonómico y sin los problemas que llevaría el convertir formalmente al Estado español de un Estado autonómico en un Estado federal. Es decir, que tampoco sé muy bien cómo se haría, o cómo, porque quienes lo propugnan no nos lo explican. Es decir, habría un proceso de federalización real, es decir, habría que construir las comunidades autónomas como estados y luego producir su federación, o cómo se produciría esa situación. Es decir, para hacer ese viaje creo que no hace falta tantas alforjas. Por otra parte, las reformas que se propugnan en ese modelo de Estado federal y que creo que se pueden realizar dentro del Estado autonómico, ¿resuelven el problema territorial que existe en estos momentos en el Estado español? Yo creo que no. Es decir, yo creo que porque estuviéramos en un Estado federal a día de hoy, el problema en Euskadi y Cataluña iba a seguir siendo exactamente el mismo. Es decir, hacer todo esto para no resolver el problema creo que no nos conduce a nada. Yo soy partidario de hacer reformas en sentido federalizante, pero que no se piense que con eso se resuelve ningún problema de los problemas territoriales que existen. Me parece bien un Senado federal, y en la Constitución española se puede reformar y establecer un Senado federal. Yo, en los papeles que tan fácilmente hacemos los académicos, lo he puesto muchas veces, sería partidario de un modelo, no tanto el tipo alemán, pero con los parlamentos autonómicos nombraran a unos delegados por mayoría, etcétera. Bueno, hay diferentes fórmulas. Muy bien. Podemos también hablar de si se puede descentralizar el Poder Judicial o no, evidentemente hay que reformar, habría que reformar la Constitución en todo lo que se refiere al título octavo, que está pensando en un momento inicial en que el Estado autonómico no ha nacido, y por lo tanto habría que suprimir todas las referencias a la formación de las comunidades autónomas. Creo también que si se quiere avanzar en ese proceso, entre comillas, de federalización, no habría más remedio que establecer que los estatutos de autonomía son hechos por las comunidades autónomas sin pasar por las Cortes Generales y que fuera el Tribunal Constitucional, como es en los Estados federales, el único capaz de entrar en la validez o en la constitucionalidad de los estatutos de autonomía. Desde el punto de vista funcional, creo que son reformas aconsejables, que, al margen de las soluciones que luego explicaré, tendrían que hacerse. Pero vuelvo a repetir,
ni un Senado federal, ni una redistribución de competencias, ni todo lo que afecta al Poder Judicial, por ejemplo, resuelve el problema territorial que existe. Y, por lo tanto, es el que hay que abordar. Dicho esto, ¿qué se puede hacer para, desde mi punto de vista, resolver el problema fundamental? Y respondiendo ya definitivamente a esas dos preguntas que me formulaba, hay que hacer un referéndum. Yo creo como primer paso. La primera solución es que hay que hacer un referéndum en aquellos territorios en los que es evidente que existe una voluntad de que se consulte a la ciudadanía. ¿Es posible hacerlo? Yo antes decía que sí. Es complicado, pero yo creo que existen argumentos jurídicos sin cambiar la Constitución, y en eso coincido con Íñigo, en que se puede hacer. Convocado por una comunidad autónoma, es más complicado. Es evidente que a día de hoy, directamente una comunidad autónoma plantear un referéndum sobre la independencia, creo que no es posible así, dicho así. No porque a mí me parezca mejor o peor, sino porque el Tribunal Constitucional ha cerrado esa vía. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 3 ocasiones, en la sentencia 103-2008, en la sentencia 31-2010 y en la 42-2014, la primera sobre la Ley Ibarretxe, la segunda sobre el Estatuto de Cataluña y la tercera sobre la Declaración de Soberanía. Y entre las 3, las conclusiones que sacamos es que para el Tribunal Constitucional el único legitimado en estos momentos para convocar un referéndum es el presidente del Gobierno central, por el artículo 92, en todo caso los órganos centrales del Estado. Las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de referéndum. Ese posible referéndum, en todo caso, no podría afectar a la soberanía o independencia de un territorio, porque eso es cuestión previa de una reforma constitucional y el Tribunal Constitucional entiende que no se puede preguntar directamente. Sin embargo, sí decía que habría alguna posibilidad, incluso con esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería esa posibilidad? Por una parte, que se reformara la Ley Orgánica de Referéndum y se incluyeran los referéndums autonómicos, porque no hay que olvidar que, a pesar de que el Tribunal Constitucional repite que los únicos referendos que se pueden convocar son los que realiza el presidente del Gobierno a través de la vía del artículo 92, en definitiva nos está diciendo que esos son, al margen de los referéndum obligatorios de reforma constitucional y estatutaria, esos son los únicos posibles. La Ley Orgánica de Referéndum permite los referendos locales, es decir, los referendos de ámbito municipal. Yo entiendo que podría incluir esos referendos autonómicos. Bien es verdad que su regulación como tal no la podría hacer la comunidad autónoma, la tendría que hacer el legislador orgánico, es decir, las Cortes Generales, pero en esa regulación podría permitirse que una comunidad autónoma solicitara la convocatoria de un referéndum, aunque ahí nos encontraríamos el límite final de que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, la autorización para realizar el referéndum está también, de acuerdo al artículo 149.1.32 de la Constitución, está en manos del Gobierno central. Pero todavía habría otra vía que se ha intentado, pero yo creo que se ha intentado de alguna manera problemática y que terminó mal, que es la de 152. El artículo 152 de la Constitución permite que el Estado central delegue o transfiera una competencia a una comunidad autónoma, una competencia que es propia del Estado central. Por lo tanto, a través del 152, el Estado central podría transferir o delegar la autorización para convocar referendos a una comunidad autónoma. Sobre esto, yo creo que ha sido problemático porque cuando se planteó por parte de Cataluña a comienzos de este año, se
solicita ya autorización para realizar el referéndum que luego se intentó convocar, es decir, que es directamente sobre la independencia, y en eso suscitó sus recelos. Yo creo que se podría utilizar alguna fórmula en la que el referéndum que se fuera a convocar no preguntara directamente por la independencia y de esa manera salvar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permitir la aplicación del 152. El 152, el único límite que tiene es que se puede delegar o transferir una competencia en aquellas materias que son competencia del Estado central, que sean, por su propia naturaleza, susceptibles de delegación o transferencia. Yo entiendo que esta es una de esas materias que son susceptibles de transferencia o delegación. El único límite que se suele utilizar es que no sean materias en las cuales el Estado, digamos, tenga necesariamente que poseer, porque si no, no se reconocería como Estado, es decir, la defensa, las relaciones internacionales, etcétera. Yo creo que el tema de la autorización del referéndum no afecta. Siempre vuelvo a repetir que ese referéndum no pregunte directamente sobre la independencia, y sobre esto volveré luego en otra vía, que es la del artículo 92, aunque ya en ese caso no por la comunidad autónoma. Por lo tanto, en resumen, el Tribunal Constitucional no deja a una comunidad autónoma convocar un referéndum, pero habría alguna pequeña posibilidad a través de la reforma de la Ley Orgánica de Referéndum y, sobre todo, a través del 152, para que, si hay voluntad política, una comunidad autónoma, y en estos momentos Cataluña, pudiera, en el marco de la legalidad, convocar un referéndum. Otras posibilidades por parte de una comunidad autónoma de llegar al mismo resultado, creo que hoy en día están completamente cerradas. Por una, la vía de las consultas, es decir, la no utilización del término referéndum ha quedado, yo creo, por parte del Tribunal Constitucional completamente descartada. En estos momentos existen dos recursos de inconstitucionalidad, tanto contra la ley del año 2010 como contra la ley del año 2014 de Cataluña en materia de consultas. Yo creo que la primera, claramente, el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional porque era a través de la vía de referéndum, utilizando además el término expresamente, y la segunda, que no lo utiliza, yo creo que no encaja en la doctrina de la 103/2008. Habrá quien, me imagino, discrepe, pero el Tribunal Constitucional lo que viene a decir, y en eso creo que, al margen de que uno sea partidario de que se convoque un referéndum en Cataluña, el Tribunal Constitucional viene a decir, usted si convoca el censo electoral, eso es un referéndum, le va a llamar consulta o lo que quiera. Y como en todas las ocasiones lo que se ha pensado es eso, llamar al cuerpo electoral. En el caso de Cataluña se intentó, digamos, de alguna manera esquivar eso ampliando el censo electoral. Pero yo creo que, evidentemente, quien amplía el censo electoral está utilizando el censo electoral. No digo en cómo se produjo finalmente el 9 de noviembre, sino en la idea inicial. Por lo tanto, en el momento en que se convoca a toda la ciudadanía en términos jurídicos, y se puede añadir más personas que puedan llegar a tener voto, menores de 16, extranjeros, etcétera, pero en el momento en que se convoca a toda la ciudadanía, de acuerdo a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, eso va a ser un referéndum y no lo va a permitir. La otra posibilidad, que ayer también comentó Ferran Requejo y a la que voy a referirme de manera muy, digamos, muy limitada, es la celebración de unas elecciones plebiscitarias que sustituyeran a ese hipotético referéndum. Se dijo y se ha venido repitiendo, las elecciones plebiscitarias no dejan de ser unas elecciones, desde el punto de vista jurídico, unas elecciones ordinarias autonómicas, pero unas elecciones ordinarias. Que quienes se vayan a presentar lo hagan a través de listas, digamos, listas únicas en el campo soberanista o no, a través de un programa común o no, o a través de que incluso que ese programa solamente tenga un punto, que es el que el primer día que se reúna el nuevo Parlamento se produzca una declaración unilateral de independencia, una proclamación de la independencia o lo que sea. Yo creo que jurídicamente eso no se puede atacar, es decir, no se podrían suspender esas elecciones bajo ningún punto de vista en el ordenamiento jurídico constitucional. Los partidos hacen las listas que les parecen convenientes
y el Tribunal Constitucional, sobre esto también en alguna ocasión ya se ha pronunciado, cada partido lleva el programa que quiere, incluso no llevar ninguno, que también es aceptable, y desde luego ha habido partidos en las elecciones españolas de los últimos 35 años que han ido sin programa. O sea que el contenido eso sería, desde el punto de vista jurídico, irrelevante. Otra cosa son las consecuencias que luego surjan, sobre esto volveré. Es decir, si después de esas elecciones, desde el punto de vista jurídico, entre comillas, plebiscitarias, el primer acto sería una declaración unilateral de independencia, ahí sí que habría consecuencias jurídicas, pero en ese acto, y en su caso lo veremos, pero no en la convocatoria de elecciones. Si estamos creo que se debe de convocar ese referéndum, la vía que queda al margen de esas escasas posibilidades que permite el Tribunal Constitucional o que la interpretación del Tribunal Constitucional permitiría para una comunidad autónoma, la vía más directa es la utilización del artículo 92 de la Constitución. Antes el profesor Urrutia lo ha comentado, yo también entiendo que no habría problema en utilizar el artículo 92 de la Constitución para convocar un referéndum. Los problemas son más de índole política, es decir, quien tiene que convocar el referéndum del artículo 92 es el presidente del Gobierno central. Esa convocatoria aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, pero es la voluntad del presidente del Gobierno central el que tiene que llevarlo adelante. Por lo tanto, estamos en esa situación. Y además, yo creo que de acuerdo con la sentencia 103/2008, incluso ese referéndum del 92 tampoco podría preguntar directamente sobre la independencia. Yo creo, y vuelvo a repetir, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que hasta lo máximo que se podría llegar es a preguntar si los ciudadanos catalanes son favorables a que se realice una reforma de la Constitución que incluya el derecho de secesión o que incluya la posibilidad de decidir definitivamente la independencia. Y yo creo que esa pregunta sí se puede realizar, sí la aceptaría el Tribunal Constitucional, o por lo menos de acuerdo con su jurisprudencia. Otra cosa es lo que haga. El Tribunal Constitucional hace muchas veces muchas cosas como le viene en gana, pero de acuerdo con su jurisprudencia cabría. Creo que no hay problema constitucional que a veces se ha argumentado de que el artículo 92 dice que el referéndum tiene que convocar a todos los ciudadanos, y hay quien piensa, digamos, mayoritariamente en la doctrina española, que es a todos los ciudadanos españoles. Yo creo que no lo dice el artículo 92 y, por lo tanto, hay que entender que cuando se refiere el 92 a todos los ciudadanos, son todos los ciudadanos del ámbito territorial en el que se convoque ese referéndum. Si es un referéndum nacional, a nivel de todo el Estado, a todos los ciudadanos españoles. Pero si es un referéndum en el territorio de una comunidad autónoma, a todos los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que eso también sería salvable. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer ese referéndum y hay que hacerlo cuanto antes. Y en esto también, siguiendo a Norman, que he mencionado al principio, y a algún otro autor, como Daniel Weinstock, este tipo de referéndum hay que hacerlo cuanto antes y, digamos, con unas reglas claras. Cuanto antes en el sentido de que una vez que existe el problema hay que abordarlo y convocar el referéndum y resolverlo. Cuanto más se dilate la situación, va a ser peor, no solamente desde el punto de vista de la situación general, sino, creo, para el propio Estado constitucional español. Yo creo que cuanto más se tarde, el problema se enquista más y la solución va a ser peor. Si se utilizara ese referéndum, y yo creo que por las encuestas, como he comentado, masivamente se apoyaría esa hipotética reforma constitucional que reconociera el derecho de secesión, como he dicho antes, sería partidario, y lo soy, de hacer esa reforma. Sé todas las dificultades que existen para la reforma. Antes el profesor Urrutia mencionaba el procedimiento que hay que seguir, que es muy complicado, pero también es verdad que, y lo ha vuelto a repetir, hemos tenido una reforma en
2 semanas de la Constitución por la vía del artículo 167, por lo tanto, pero en 2 semanas. Por lo tanto, si hay voluntad política, se puede hacer. Vuelvo a repetir, las circunstancias no van a ser las de hoy. Ya en estos momentos creo que sería imposible temporalmente iniciar una reforma del 168. Necesariamente va a tener que ser después de las siguientes elecciones y ahí no sabemos qué panorama político va a haber y, por lo tanto, allí podría volver a reformularse. En todo caso, reconocimiento constitucional del derecho de secesión. Yo aquí, frente a lo que decía el profesor Urrutia, creo que el derecho a decidir como derecho, desde el punto de vista jurídico, no existe. El propio Consejo Asesor para la Transición Nacional lo reconoce en uno de sus informes, que jurídicamente, como tal, el derecho a decidir, a pesar de que utilice el término derecho, no lo utiliza en un sentido fuerte, creo que no se puede utilizar en un sentido fuerte porque no existe ese derecho. O bien es, desde el punto de vista internacional, el derecho de autodeterminación, que tampoco voy a entrar en detalle porque se ha repetido por diversos intervinientes y también esta mañana. Yo entiendo que la legalidad internacional no ampararía el ejercicio del derecho de autodeterminación como exigencia para llevarlo adelante a ningún territorio en España, porque no se dan las condiciones que Naciones Unidas han ido estableciendo desde la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de situaciones coloniales o situaciones de remedio por ocupación del territorio por un ejército extranjero o por violaciones graves de derechos humanos o por genocidio. No se dan ninguna de las circunstancias, no voy a entrar en el detalle, y la otra posibilidad de entender ese hipotético derecho a decidir es el derecho de secesión, con reconocimiento interno, que yo creo que es lo que se debe de utilizar, el derecho de secesión. Es decir, que el derecho a decidir lo que está transmitiendo, y es mi impresión, es que es algo diferente, que no es algo tan fuerte como el derecho de secesión, de alguna manera, para su utilización desde el punto de vista político, que me parece legítima, pero yo creo que jurídicamente no tiene, salvo que lo entendamos, y en eso, claro, nos lleva a la nada, el derecho a decidir en el marco de la legalidad que existe en un determinado Estado. Pero entonces, todas las decisiones que se tomen en ese Estado son fruto del derecho a decidir, lo cual no significa que se pueda decidir todo. Es decir, en el Estado español uno no puede decidir en estos momentos, por ejemplo, si se instaura la pena de muerte o no, mientras exista la Constitución. Por lo tanto, evidentemente, siempre que estemos en el marco legal, porque la Constitución prohíbe la pena de muerte. Por lo tanto, siempre es derecho a decidir en el marco constitucional, en el marco del ordenamiento jurídico. Y se podrá decidir lo que el ordenamiento jurídico admita. Si admite el derecho de secesión, entonces se ejercerá el derecho de secesión. Pero entonces no será el derecho a decidir, será el derecho de secesión. Derecho de secesión que, como se ha dicho también, tiene un reconocimiento prácticamente nulo, tanto históricamente como en el momento actual. En el momento actual solo hay 2 constituciones en el mundo que reconocen el derecho de secesión, las 2 con unas características muy especiales que evidentemente no tienen comparación con la situación española, pero son los 2 únicos ejemplos. Uno es el de las islas de San Kitts y Nevis, y el otro es el caso de Etiopía. Los 2 casos con circunstancias especiales, uno porque son 2 islas muy pequeñitas y para la formación del Estado en un momento determinado decidieron la posibilidad de que se separaran las islas, y el otro es el caso de Etiopía como consecuencia de una guerra terrible en el conflicto con Eritrea, también ha tenido con Somalia, etcétera. Bueno, una situación bélica. En todo caso, sí lo reconocen. Y luego tendríamos, desde el punto de vista constitucional, los casos de Canadá y del Reino Unido, que no, los 2, porque son sistemas constitucionales, yo entiendo, peculiares, no tienen un reconocimiento del derecho de secesión explícito, pero sí se ha producido, digamos, un reconocimiento
en marcos constitucionales muy diferentes al español. En el caso del Reino Unido, porque no tiene Constitución, y como antes se decía, existe esa ley de 1707 que establece la Unión, pero no deja de ser una ley del Parlamento británico, y el Parlamento británico, en última instancia, puede modificar esa ley porque no existe un techo constitucional que impidiera realizar esa separación. Y en el caso de canadiense, porque también es una Constitución, en ese caso una Constitución escrita, pero también con elementos de Constitución consuetudinaria diferentes al marco constitucional español. Pero en todo caso admitamos que existen esos casos. Pero son muy pocos y por lo tanto entraríamos en un territorio desconocido. Que además, y en relación con lo que a veces se dice y también se comentó ayer, de que hablar de las posibilidades que tiene la Constitución española en su reforma son prácticamente, no sirven para nada porque no se va a reformar y además no hay voluntad, etcétera. Frente a eso yo también diría, lo comentó ayer el profesor Ferran Requejo, no existe ningún ejemplo de ejercicio del derecho de secesión en un Estado democrático que no cuente con el consentimiento del Estado de origen en los últimos 100 años. Pues todos los ejemplos que se han puesto ahí han sido ejercicios del derecho de autodeterminación en situación colonial o como fruto de guerras, pero no hay ningún Estado democrático en los últimos 100 años que haya producido esa secesión. Y también lo que se olvida es que, porque no se suele citar, sí hay un caso de ejercicio del derecho de secesión en el que se convoca un referéndum, se gana y no se consigue la independencia. Y yo creo que es el único en que se ha convocado un referéndum en un Estado democrático, se ha ganado el referéndum y no ha producido la independencia, que es el caso de Western Australia el año 33. El año 32 se aprueba una ley para la convocatoria de un referéndum en Western Australia para la independencia de Australia. El año 33 se gana ese referéndum y el año 34 intentan poner en práctica el resultado de ese referéndum. Delegados de Western Australia van al Reino Unido, porque en aquellos momentos todavía la capacidad constitucional estaba en manos del Reino Unido, aunque Australia tenía una situación de práctica independencia, y el Reino Unido no están meses esperando a que el Parlamento británico tome una decisión, que no toma ninguna, vuelven a Australia y no se les hace caso. Por lo tanto, si hablamos de posibilidades, por ese lado las posibilidades son menores. Por lo tanto, yo creo que hay que ir desde la legalidad, reformando la Constitución y reconociendo el derecho de secesión. Sobre el derecho de secesión, y termino relativamente rápido, sobre el derecho de secesión se ha hablado mucho desde el punto de vista constitucional. Hay quien dice, y también lo apuntaba el profesor Urrutia, lo apuntaba como fruto de lo que se suele utilizar en la doctrina. Hay quien entiende que no es posible su existencia en una Constitución. Yo creo que sí, hay muchos autores a nivel internacional que dicen que sí, yo creo que también. Los argumentos que se suelen utilizar en contra del reconocimiento del derecho de secesión son de dos tipos. Por una parte, un argumento pragmático, que es que si reconoces el derecho de secesión, los territorios en los que existe, digamos, una voluntad de secesionarse van a estar continuamente realizando un chantaje al Estado central, por así decirlo. Es decir, como no nos deis esto, convocamos el referéndum previsto en la Constitución para poder secesionarnos y nos vamos. Y por lo tanto nos tenéis que dar porque nos vamos. Claro, ese argumento solamente cuenta una hipótesis, porque, como he dicho antes, no hay realmente constituciones en el mundo que reconozcan el derecho de secesión y, por lo tanto, no tenemos práctica de qué es lo que pasa en un Estado democrático en el que se reconozca el derecho de secesión. Y ese tipo de juego político del chantaje se produce en todos los Estados, también, desde luego, ahora en el Estado autonómico. Por lo tanto, ese argumento pragmático creo que no sirve. Luego, argumentos desde el punto de vista del derecho constitucional más sólidos son los que se refieren a que un Estado no puede cuestionar su propia soberanía y, por lo tanto, no podría reconocer la posibilidad de que esa soberanía
se rompa. Frente a eso, yo creo que hay que separar, y eso ayer Mario Zubiaga hizo alguna referencia, y creo que hay que separar y distinguir entre unidad e indivisibilidad. Es decir, yo creo que todo Estado tiene que reconocer su unidad y no puede haber un Estado que no reconozca su unidad, pero un Estado perfectamente puede no reconocer su indivisibilidad, es decir, su divisibilidad, porque el Estado será único hasta que se produzca la división y el Estado será único también con lo que quede después de esa división. Por lo tanto, creo que un Estado, por definición, tiene que mantener el principio de unidad, pero no el de indivisibilidad. En el caso de la Constitución española están en el artículo 2, los dos, pero evidentemente ese artículo se puede reformar y si desde luego se reconociera el derecho de secesión, se reconocería. Yo creo que una decisión a través del artículo 168 del conjunto de la población española reconociendo ese derecho de secesión permite, en uso de su soberanía, establecer la posibilidad de la divisibilidad. Por lo tanto, argumentos constitucionales creo que son muy limitados en contra del reconocimiento del derecho de secesión de peso. Entonces, ¿qué características tendría ese derecho de secesión? Yo soy partidario de lo que algunos autores, y vuelvo otra vez a Norman y a Weinstock, y ayer, curiosamente, había una entrevista en la edición catalana del País con Daniel Weinstock en la que mencionaba algunos de los aspectos que voy a señalar ahora. Yo soy partidario de que exista una cláusula rigurosa de secesión en la Constitución, que exista, pero que sea una cláusula rigurosa, es decir, que desde el punto de vista de quien entiende que los ciudadanos catalanes, vascos o los que sean, tienen el derecho a pronunciarse sobre su futuro, también quien reconozca eso en la Constitución tiene que poner una serie determinada de reglas para que se produzca esa decisión. Yo entiendo que esa cláusula rigurosa de secesión, que en parte nos lleva también a la opinión del Tribunal Supremo de Canadá en algunos de esos aspectos, hay que recoger en la Constitución, es decir, sería la versión española, de alguna manera, de la Ley de la Claridad, pero que por razones en las que ahora no voy a entrar no me gusta, porque no me gusta tampoco la Ley de Claridad, porque entiendo que no es nada clara, pero sería esa versión española de la Ley de la Claridad en el sentido de que estarían recogidos los requisitos, porque si no, y vuelvo otra vez a que cuando antes se reconozca esta situación mejor, si no, va a llegar un momento en que la realización de un referéndum va a ser irreversible, es decir, vamos a llegar a un momento en que se va a producir ese referéndum y no va a haber reglas para ese referéndum. Por lo tanto, yo creo que una reforma tendría que contener necesariamente lo siguiente. En primer lugar, ¿quién estaría capacitado para activar el ejercicio del derecho de secesión? Que tendría que ser el Parlamento autonómico correspondiente, siempre partiendo de que se mantiene el Estado autonómico hasta ese momento y no se pasa al Estado federal. Convocatoria por parte del Parlamento autonómico correspondiente. En segundo lugar, una pregunta clara, pero una pregunta clara ya directamente establecida en la Constitución, a diferencia, por ejemplo, de la Ley de Claridad canadiense, y creo que sería en el sentido que se ha formulado en Escocia, y es: ¿desea usted que, tomemos el ejemplo de Cataluña, desea usted que Cataluña sea un Estado independiente? Y punto, y recogerlo así en la Constitución. Creo que no hay que utilizar el término soberanía en ningún caso. La soberanía es un término disputado, hay soberanías compartidas, y cuando el elector, el votante, va a utilizar el término, creo que no estamos seguros de qué es lo que está entendiendo. Sin embargo, creo que esa formulación de ¿desea usted que Euskadi, Cataluña o quien sea un Estado independiente? Creo que es clara y lleva a la determinación de la voluntad de los ciudadanos. En tercer lugar, hay que determinar también un quórum de participación. Creo que ese quórum tiene que ser el 50%, es decir, la participación al menos del 50% del electorado. Habría que establecer también la mayoría necesaria,
Sé que este es un tema polémico. Ayer, precisamente, Daniel Weinstock, en esa edición catalana del País, decía que él era partidario de un 60% de los votos. A mí no me parece mal ese porcentaje. Normalmente la argumentación que se suele dar en contra es que cuando se han convocado a lo largo de la historia, que no ha habido muchos, pero sí se han convocado unos cuantos ya, referendos de secesión, no se ha solido exigir mayorías especiales. Eso es un argumento un poco, podemos decir, equívoco, por lo siguiente, porque cuando se han convocado esos referendos, lo que se estaba esperando y se ha producido en la práctica es una aprobación cercana al 100%. Es decir, era, podemos decir, una situación previsible, la aprobación, y no aportaba nada el establecer una mayoría. El único caso que hay, podemos decir, es el caso de Montenegro, que ya se ha comentado, en que el Consejo de Europa estableció un 55% de votación, y además el caso de Montenegro es el único históricamente en el que la aprobación de la secesión ha bajado sobre el electorado del 50%, porque llegó al 48%, sí superó el 55% de los votantes. Pero en todo caso, yo creo que una decisión tan trascendental como es la ruptura de un Estado que, en el caso español, puede llevar como tal Estado al menos 500 años o una cosa parecida, o incluso si nos remontamos a situaciones específicas de territorios, como puede ser el caso de Guipúzcoa, que lleva unido a la corona de Castilla desde el año 1200 y luego a la corona de España. En todo caso, en ese tipo de situaciones, yo creo que hay que exigir, igual que en los referéndums de reforma constitucional y en otros, una mayoría especial. Eso no obsta para que creo que es un tema a discutir. Y se puede hablar y se puede... Simplemente avanzo una propuesta. Además de eso, el referéndum, la reforma del derecho de secesión tendría que incluir qué es lo que va a pasar después del resultado de ese referéndum de secesión. Es decir, tendría que estar ya establecido en la reforma constitucional quién va a ser la autoridad que negocie con las autoridades del territorio que ha aprobado la independencia, es decir, una autoridad formada, evidentemente, en el caso español, yo creo, por el Gobierno central y por delegados del resto de las comunidades autónomas que van a mantenerse en el Estado. La Constitución también tendría que establecer, por lo menos en términos generales, los principios que habría que negociar con esa autoridad que vaya por parte del Estado español a llevar adelante la negociación de la secesión. Y finalmente también tendría que establecer cuáles son los mecanismos para lo que queda de la Constitución una vez que se ha producido la ruptura del Estado. Pero en todo caso, esos mecanismos tendrían que estar en la Constitución. Por lo tanto, reforma constitucional que reconozca el derecho de secesión con reglas claras y siempre partiendo del ordenamiento jurídico vigente. Y eso era todo por mi parte. Gracias.